Buenas tardes. Saludo y agradecimiento a Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, arzobispo de Tunja, al padre Justiniano Barón, director del canal, a la periodista Giselle Jerez, directora de producción, y al grupo de técnicos que hacen posible llegar a los hogares de Boyacá con el programa Diálogos con la Federación de Academias e Instituciones Históricas de Boyacá. Investigamos para divulgar la historia y el patrimonio de Boyacá. A los televidentes, bienvenidos a este diálogo. Hoy, con la Academia Bolivariana que dirige nuestro invitado especial, el académico Eutimio Reyes Manosal. Trataremos algunos importantes temas bolivarianos, como la breve reseña de la Academia de la institución bolivariana que el académico Eutimio dirige en la presidencia actual, y objetivos y realizaciones. Seguido, nuestro programa está destinado a hablar del libertador Simón Bolívar. Entonces, dialogaremos sobre el nacimiento, el proceso de educación de Bolívar, que lo llevó a ser el libertador por excelencia. Luego hablaremos de los factores o circunstancias que llevaron a Simón Bolívar a ser el libertador de América Meridional. Dialogaremos luego sobre los antecedentes emancipadores. Eso es lo que vamos a tratar en el programa en la tarde de hoy. Bienvenidos todos. El licenciado Eutimio Reyes Manosalva nació en Cerinza, Boyacá. Él es pedagogo, historiador, literato, periodista, graduado en filología e idiomas y especializado en administración educativa de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Fue diputado a la Asamblea, concejal de su municipio y pertenece a muchas academias del país y de Boyacá, entre otras la Academia Militar, la Academia Policial, la Historia Eclesiástica, la Academia Boyacense de Historia, y pertenece también a la Asociación Nariñista de Boyacá. Se ha distinguido como investigador en historia y costumbrismo en el departamento. Es autor de más de una docena de excelentes obras publicadas, columnista y articulista de periódicos y revistas regionales y nacionales, estudioso del libertador Simón Bolívar, ha publicado varias obras. Aquí tenemos, por ejemplo, esta que se titula Simón Bolívar, de la gloria al ocaso, una excelente obra en la cual él asume la primera persona para referirse a toda la vida de nuestro libertador. Y esta, que tituló Bolívar en la literatura latinoamericana, es un recorrido increíble donde cita a los principales historiadores nacionales y luego un recorrido poético entre los grandes de la poesía dedicada al libertador Simón Bolívar. Bienvenido, Eutimio, a este diálogo. Muchas gracias, Lucilda. Usted es una mujer muy valiosa dentro del campo de la academia, de todas las manifestaciones culturales y ante todo la forma tan desinteresada como lleva el nombre de la Academia de Historia de Boyacá, porque usted es miembro de la Academia de Historia de Boyacá, de
la Sociedad Bolivariana, de la Sociedad Nariñista y de varias, profesora universitaria, y también tiene un mérito especial, que fue la que coadyuvó para que esa idea de organizar el periodismo escolar, ella fue realmente la que continuó ese propósito de sus fundadores, Jaime Julio Chaparro y mi persona. Todos estos reconocimientos, entonces, de para bien y para que reconozca Boyacá y el mundo académico la categoría de persona, de académica y de mujer que eres tú. Muchas gracias por su presentación. Muchísimas gracias, Eutimio. Lo que hacemos, lo hacemos con voluntad y con cariño por la cultura y por la historia del departamento. Bien, dialoguemos, Eutimio, entonces, sobre nuestro libertador Simón Bolívar. Refirámonos a tanto que usted sabe sobre su nacimiento, sobre sus cuidados y sobre su formación en los primeros años de la vida de nuestro libertador. El libertador Simón Bolívar nace en Caracas el 24 de julio de 1783, hijo de don Vicente Bolívar y Ponte y de doña María de la Concepción Palacios. El padre era un hombre muy importante en Caracas, fue alcalde de Caracas, y lo llamaban el mantuano. En esa época los mantuanos eran los ricos, con mucha, es decir, venidos de España los padres. Y entonces los mantuanos les decían, y también los cacaos, le decían a los ricos hacendados porque eran los dueños de los grandes cultivos de cacao. Y en esa época el cacao era una fuente de riqueza de exportación de Venezuela. Después, el niño, vamos a hablar sobre el niño Bolívar, ¿cómo era, no? ¿Tú cómo te lo imaginas a Libertador? Bueno, yo pienso que Bolívar fue un niño muy inquieto, como indiferente, como rebelde, como caprichoso, como demasiado activo, como observador. Y bueno, yo no sé si tendría tiempo de jugar como todos los niños o no. Sí, y tenía un temperamento, dicen que como de pólvora, y por eso él no pudo seguir los estudios en un establecimiento de los capuchinos, porque allí era muy preguntón y se metía a la parte privada allá de los capuchinos y lo encontraron allá. Y le dijeron, ¿usted qué hace aquí en la parte privada de nosotros? Y él dijo, busco a Dios porque ustedes dicen que Dios está aquí. Y entonces se pusieron bravos los capuchinos que este muchacho estuviera hablando de cosas teológicas. Y así era muy inquieto, no se lo aguantaron. Entonces como que tuvieron que sacarle o ponerle a Bolívar sus maestros, una educación personalizada. Usted se imagina la educación personalizada, usted podría hablarnos de sus maestros, de Simón Rodríguez, ¿no? Sí, por supuesto. Simón Rodríguez entonces se dedicó a este niño hiperactivo y lo fue educando en la medida que el niño iba como proyectando sus conocimientos, como dándole al maestro a entender sus inquietudes por la vida, por la forma como dirigía su pensamiento, y eso exigió que don Simón Rodríguez fuera cultivando en él la personalidad. Sí, Simón Rodríguez fue el único maestro que lo soportó, dijéramos, lo entendió, un gran pedagogo. Y él entonces le dijo a la familia, vamos a la hacienda de San Mateo,
y allí vamos a que él aprenda al estilo rusoriano, en contacto con la naturaleza. Y allí el niño entonces, en medio de ese paisaje hermoso y del río, don Simón Rodríguez, su maestro, entonces lo fue enseñando. Y le preguntaba, ¿usted qué quiere hacer ahora? Y deben hacer los maestros, ojalá fuera así esa educación, que el muchacho dice, quiero saber esto, quiero aprender esto. Entonces él decía, yo quiero nadar. Y don Simón le daba gusto y lo sacaba a medianoche a bañarse en las aguas del río Guaira, e hizo de él un excelente nadador. Que me gusta montar a caballo. Montar a caballo. Entonces a caballo, y lo hizo un gran jinete. Y bueno, y así me gusta caminar por la sierra, y se iban por la sierra, hizo un gran caminante. Es decir, lo preparó físicamente y mentalmente para ser un comandante de un ejército libertador. Esa gran preparación. Lo entendió al muchacho, y el muchacho, Bolívar ya adulto, valoraba y magnificaba la influencia que tuvo su maestro en la personalidad de él. Entonces, veamos que la educación, el maestro juega un papel importante, y en esta época de la pandemia, muy importante es que venga a la presencialidad de estos niños, que a ellos les gusta jugar, les gusta comunicarse, porque de lo contrario, pues, estos niños en la virtualidad, pues, no están gozando de esa libertad, de esas inquietudes de niños, de la manera de ser del niño, del juego, de la distracción. ¿Usted qué opina que es una gran maestra sobre este aspecto? Requiere primero de dos factores que no son fáciles de encontrar. La preparación que el maestro tuvo que asumir, que nunca se lo soñó, y tuvo que, una vez que se presenta la pandemia, pensar qué hago y cómo lo hago. No tenía ningún conocimiento sobre la parte técnica de los manejos de los computadores, no todos adquirimos ese adiestramiento. Entonces, ese es uno de los traumas grandes de la docencia en Colombia. Y eso por una parte. Por otra, la mayoría de las escuelas de los campos, tú sabes como supervisor del departamento, que no hay televisión para muchos, que carecen de los celulares, que carecen de un computador, es decir, todas las dificultades. Y así, a la deriva, el niño está en las escuelas de Colombia, desde su casa, que es el otro factor indispensable. Mientras papá y mamá se defienden domésticamente, el niño tiene que mirar a ver qué hace y cómo lo hace. Es muy delicada la situación de la educación en Colombia, Eutimio. Sí, muy delicada. La virtualidad está bien para el campo ya universitario. Perfectamente puede la dedicación, pero en la primaria y en la secundaria, la presencialidad, por la socialización. En Bolívar, por ejemplo, decimos que Bolívar tuvo otro maestro, don Andrés Bello. Don Andrés Bello. Andrés Bello era un filólogo, un lingüista, un maestro completo, un escritor pedagógico de Venezuela, y él enseñó el manejo del idioma, muy importante, la sintaxis, la ortografía, la redacción. Por eso Bolívar tuvo grandes habilidades, y lo hizo sobre todo amante de la lectura. Entonces, muy importante. Hay muchas anécdotas del temperamento de Bolívar. Una anécdota es que estaban hablando en esa época los mayores, los tíos, hablando de política de Caracas en la mesa, y Bolívar, de unos 8 años, intervino. Y entonces ya un tío le dijo,
Simón, cierre la boca. Y al rato le dice, Simón, ¿por qué no comes? Y dice, tío, ¿usted no me dijo que cerrara la boca? Ese era el temperamento de Bolívar, de responder, de contestar, de argumentar. Indudablemente, este gran filósofo debió llevar al niño a saciar todas sus curiosidades en las enciclopedias, en los libros. Contémosle, Eutimio, a los televidentes esa preparación intelectual del Libertador. La preparación básica la recibió en Caracas, pero después ya a los 18 años, 15, 17 años, viajó a Europa, después de la muerte de los padres, Mueren ya los con padres. tutores. Entonces, él llegó a París, donde la prima Fanny, que tenía un gran salón, donde se reunían los grandes, dijéramos, los grandes literatos de esa época, los franceses. Entonces, en esas reuniones él escuchaba, y ahí fue prácticamente su secundaria, y su universidad la hizo en Europa. ¿Puede usted complementar ese aspecto de la educación en Europa? Bueno, estaba en Europa dándose un movimiento de ilustración muy amplio en todas las áreas del conocimiento, y no era para menos que entre las inquietudes de Bolívar tener que incursionar en lo que se movía el mundo académico en ese momento. Pienso que fue propicio, que fue muy oportuno para que el Libertador pudiera cimentar ampliamente sus conocimientos con relación a todo lo que se estaba dando. Sí, gran influencia de Humboldt, por ejemplo, Alejandro Humboldt. En una de esas reuniones él contó que acababa de llegar de las tierras equinocciales de Venezuela y que él había apreciado que el pueblo ya estaba preparado para su independencia, pero que no veía por ninguna parte quién liderara esa causa. Y Bonpland, que era otro biólogo, científico, dijo, no, las revoluciones dan sus personajes y llegan a tiempo. Y Bolívar entonces escuchó ese mensaje y comenzó a dar vueltas esa idea de si él podía liderar esta causa de independencia de América. Antecitos, Eutimio, hay una persona que le brinda como el apoyo, como el cariño que un ser humano necesita, y fue su nona. La nona hizo quizá lo que hace una madre al formar los sentimientos de un niño. Fue una persona muy especial con él, le dio mucho cariño. Sí, veamos que dijéramos que la crianza no se la pudieron dar los padres. No se la dieron los por padres. la enfermedad que ellos sufrían, ¿no? La tuberculosis. Entonces le pusieron dijéramos, sus nonas, ¿no? Que usted dice, ¿no? Y estuvo Tomasa, ¿no? Y ante todo, hubo otra mujer, ¿cuál es? No la recuerdo, la tengo aquí presente porque viene a dar ese afecto que necesita todo ser humano al desarrollar su humanidad, a desarrollarse físicamente. Pero quería compartir con los televidentes ese paréntesis de la formación en los primeros años de Bolívar y la influencia en el temperamento también, si fue que realmente fue carente de afecto o no. Pero lo tenemos en este momento ya dentro del movimiento grande de Europa. Ahí lo dejamos y vamos a unos mensajes de interés.
¿Te perdiste de algún programa de Telesantiago? Tranquilo, puedes revivir todo el contenido a través de nuestra página de Facebook Telesantiago Tunja y YouTube como Canal Telesantiago. También encuentra la señal en vivo a través de www.canaltelesantiago.com y en la aplicación de Telesantiago Tunja para dispositivos Android. En Telesantiago continuamos trabajando por la televisión de nuestra tierra. Con Veolia avanzamos juntos por nuestra ciudad, avanzamos juntos por nuestra gente y avanzamos juntos por nuestros servicios esenciales gracias al pago oportuno de tu factura. Cuenta con nosotros, que en Veolia contamos contigo. Acompaña todos tus eventos sociales y familiares con la mejor opción en música mexicana. Mariachi Sol de América. 14 músicos en escena galardonados en los mejores festivales y encuentros nacionales e internacionales de la música mexicana. Agenda tu serenata al 310-814-2039 o al 314-480-7322. Mariachi Sol de América, su mejor opción en música mexicana. Cuando una vacuna es aplicada, una puerta se abre. Y después de un año largo, todos sabemos lo que significan las puertas abiertas. Más empleo, más vidas salvadas, más sueños por cumplir. Poner el brazo es poner el alma. Porque cuando una vacuna es aplicada, Colombia se reactiva de manera segura. En Fátima, nuestra Madre María le enseñó a los pastorcitos a rezar el Santo Rosario para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Sigamos su ejemplo y como familia Telesantiago pongamos en él nuestras intenciones de oración de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde. En Telesantiago oramos por ti. ¿Te perdiste de algún programa de Telesantiago? Tranquilo, puedes revivir todo el contenido a través de nuestra página de Facebook Telesantiago Tunja y YouTube como Canal Telesantiago. También encuentra la señal en vivo a través de www.canaltelesantiago.com y en la aplicación de Telesantiago Tunja para dispositivos Android. En Telesantiago continuamos trabajando por la televisión de nuestra tierra. Dialogando con el académico Eutimio Reyes Manosalva, presidente de la Sociedad Académica Bolivariana de Boyacá. Compartamos con los televidentes qué hace esta institución, cuáles son sus objetivos y sobre todo en qué forma ha ayudado al departamento en la extensión de los conocimientos bolivarianos. La Sociedad Bolivariana de Boyacá se fundó en 1927. Tuvo unos grandes ideólogos ahí, como Monseñor Eduardo, era el obispo Eduardo, bueno, no recuerdo ya bien, pero fueron en esa época quienes iniciaron, fue el gobernador, el arzobispo, y un gran literato
boyacense. Y luego en la segunda parte fue el padre Reyes, bolivariano de tiempo completo. Cuando él hablaba de Bolívar, lloraba. Y cuando él mencionaba también a Laureano Gómez, lloraba. Eran sus personajes, sus ídolos. La sociedad bolivariana está precisamente para promulgar el ideario de unidad panamericana. Y de esa unidad panamericana y que dio origen para que se organizara la OEA, porque realmente aquí en América ha habido mucha controversia, mucha desunión, pero en medio de esas desuniones ha habido también uniones, que es en la formación de entidades representativas como la OEA, como también el Grupo de Centroamérica y del Caribe y de muchas agrupaciones que se hacen y que son modelo continental. Y así vemos que también en lo ideológico, en la parte ideológica, las academias de historia y la sociedad bolivarianas están en todos los países bolivarianos. La sociedad bolivariana está entonces para promulgar el ideario de unidad, de fraternidad y de libertad que promulgó el libertador Simón Bolívar. Aquí en Boyacá tú has hecho mucha labor en los colegios, como supervisor, como misma extensión del ideario bolivariano. ¿Dónde más has caminado por Boyacá con esta ideología del libertador? Pues nosotros hemos estado, ¿no?, en muchas partes, invitados por los alcaldes de la sociedad bolivariana, cuando los municipios celebraban el año de su fundación, también en los efemérides bolivarianas, el 25 de julio en Paipa, y el natalicio del Libertador, fuimos invitados a Leticia, allá por el batallón de la Selva, y entonces fue mucha satisfacción exponer allá en Leticia también ya peruanos que estaban ahí presentes en el batallón para ilustrar sobre la vida y obra del Libertador Simón Bolívar. Eutimio, objetivos de la Academia Bolivariana. Los objetivos eran los de celebrar las efemérides bolivarianas, que son el natalicio del Libertador, la batalla del Pantano de Vargas, el puente de Boyacá y la muerte del Libertador Simón Bolívar el 17 de diciembre, que él murió el 17 de diciembre de 1830. Por supuesto, son efemérides que no pueden faltar en el calendario histórico de Colombia y que deben seguirse llevando a cabo con mucho éxito. Hay que hacerlo. Bien, y compartamos, Eutimio, los factores o circunstancias que llevaron a Simón Bolívar a ser el libertador de América Meridional. Bueno, el primer factor fue el haber conseguido a ese maestro que lo entendió, que le enseñó las primeras letras y las habilidades y destrezas que ya hemos descrito. Segundo, la orfandad. Él quedó huérfano de padre a los 3 años y de madre a los 9. Los padres en esa época y en épocas correspondientes a niñas muy drásticos, muy severos, el fuete, los castigos físicos. Si los padres hubieran estado sanos y todo, lo hubieran entonces limitado, lo hubieran castigado y hubiera sido un niño tímido. Entonces Bolívar no tuvo ese problema, entonces la orfandad, le sirvió para ser libertador. El segundo aspecto fue el quedar viudo, sí, de doña María Teresa del Toro. Él se casó de 19 años en Madrid y trajo pronto a su mujer a Venezuela para que le ayudara a administrar sus haciendas, pero ella enfermó y murió.
Y entonces la muerte de ella, pues si no hubiera desaparecido la esposa, pues él se hubiera dedicado al hogar y no hubiera sido libertador. Y él mismo lo dice: muerto yo de mi querida, de mi linda María Teresa, entonces me casé con la causa de la libertad. Bueno, y otro factor, dijéramos, que Antonio, el médico, Sí. Antonio Zulaika, ¿no? El profesor Zulaika, Sí. español, que estuvo aquí mucho en Boyacá como rector de la universidad. Antonio Martínez Zulaika. Él hizo un trabajo sobre la patología del libertador Simón Bolívar. Muy y dijo que también había sido factor la enfermedad que sufría el libertador, la tuberculosis, porque la tos lo acosaba, y una de las estrategias de Bolívar era la rapidez en los actos, en los mandos, y eso entonces ayudó mucho en la estrategia militar y resultados de las campañas libertarias. América Meridional, ¿cómo entenderla? Entenderla, lo que comprende entonces Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Esa es América Meridional o bolivariana. Correcto, estratégicamente ubicada en el corazón del mundo, como para el impacto que este hombre alcanza como libertador. Ya formado este genio, veamos los antecedentes emancipadores, Eutim. Bueno, los antecedentes emancipadores, primero es que nosotros venimos de una raza bravía, dijéramos, de una raza indígena, la chibcha, y en esa civilización chibcha hubo héroes también. El cacique de Tundama, ese cacique de Tundama que le rendían obediencia a todos los caciques comarcanos. Él detuvo el avance de la conquista 5 años y él tuvo con ellos 2 guerras en el pantano de Borza. Entonces es un antecedente de que venimos de una raza indígena también y herederos con ansiedad de libertad y de recuperar nuestras tierras. Entonces este es un antecedente. El segundo antecedente, la de los comuneros, que usted puede hablar, puede decirnos. A grandes rasgos, estamos en este momento ubicados en la Reconquista española. Entonces viene el choque entre los partidarios de la monarquía española, que eran los españoles venidos acá a adueñarse de la patria, del mundo conquistado, y aquellos que empezaban ya a reconocer que España estaba atropellando sus derechos y conforman ese bloque de hombres valientes que se inicia en Santander y que conforma la revolución de los comuneros, donde hay mujeres y hombres valientes que se unen a la causa para protestar precisamente por la explotación y el dominio español. Y la otra es el Morillo, ¿no? El régimen del terror. El régimen. El régimen del terror que levantó picotas y cadalsos. Más de 800 boyacenses murieron en 1817 y 1816 al 17. 9 heroínas. Entonces, ese sanguinario proceder de Pablo Morillo para someter al pueblo, especialmente a sus líderes, hizo nacer en el espíritu del boyacense esa idea de apoyar todo lo que se hiciera
en favor de la liberación de estas tierras. Y vemos entonces la colaboración que los boyacenses prestaron en la campaña libertadora de 1819. Pero concretamente hay un momento en el cual se da la primera manifestación y es el que estamos próximos a recordar, el 20 de julio de 1810. Sí, el 20 de julio de 1810. Fue una revolución, dijéramos, un grito que llaman de independencia, ¿no? Espontáneo. Nació por una querella que tuvo un español con la familia Llorente, con los hermanos Morales, y fueron a sacar prestado un florero, por eso decimos la causa del florero, ¿no? Sí. Y el otro, al saber que era para recibir un regente español y ofrecerle, entró en furia y hubo una querella, y de ahí entonces se formó el grito de independencia y la gente se revolucionó y estalló eso como una bomba, ese resentimiento tenido interiormente in pectore. El colectivo de la revuelta del 20 de julio de 1819 no tenía muy claro, Eutimio, lo que estaba pasando. Lo único que sí era que sentían el peso de los impuestos, el peso del maltrato de los españoles y trataban de protestar contra ello, contra eso. Pero había otros que seguían al monarca y querían continuar como parte que tuviera el poder España y parte que ya fueran los que estaban, los criollos que estaban formados ya para asumir los destinos de la liberación, de la independencia. Este es el movimiento del 20 de julio de 1819. Lamentablemente el tiempo aquí avanza, entonces se nos ha terminado. Agradecimientos nuevamente a quienes hacen posible llegar a sus hogares. Les habló Lucila Bella de Santisteban, docente, periodista profesional, investigadora, historiadora, autora de más de una docena de obras de carácter didáctico e histórico y amante de la historia. Nos veremos en otra oportunidad a la cual estamos invitando. Muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Apreciado historiador Eutimio, sus aportes valiosos a la historia del departamento quedarán en el recuerdo de los boyacenses. Muchas gracias, historiadora y compañera Lucila Bella de Santisteban. Y también al equipo aquí de Tele Santiago, de auxiliares de televisión. Muchas gracias.